temáticos, y esta temática, lo recuerdo para el público en casa y para ustedes, tiene los siguientes subtemas: equidad de género, juventud, seguridad social, educación, evaluación educativa, salud, vivienda, ciudades, mares y costas. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Bueno, a mí me parece muy bien, Enrique, que te preocupe la pobreza y que quieras acabar con la pobreza, pero no se vale solamente decirlo. Espero que nos digas cómo y cómo vas a financiar estos programas de combate a la pobreza. Creo que es algo fundamental. Pero, en fin, hablando de sustentabilidad, un tema esencial son los mares y costas de México. Hay que recordar que el territorio marino mexicano, compuesto por el mar territorial y patrimonial, es 2,5 veces más grande que el territorio terrestre. Y sin embargo ahí prevalece el caos, el desgobierno y la anarquía, cuando que podríamos tener grandes oportunidades de desarrollo, de conservación, de turismo y desde luego de pesca sustentable. Por eso yo propongo la creación de la Agencia Mexicana de Mares y Costas, sin crear más burocracia, llevando el Instituto Nacional de la Pesca al actual Semarnat y aprovechando ahí una de las subsecretarías que están subutilizadas. Y otra vez, el tema tan importante de la sustentabilidad, que son los mares y costas. Otra vez les pregunto, no sé si me contesten, ojalá sí, mis colegas candidatos, si estarían dispuestos a comprometerse en la creación de esta Agencia Mexicana de Mares y Costas. Por favor, Andrés Manuel, por favor, Josefina, por favor, Enrique, una vez respondan a estos desafíos. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. La palabra la tiene Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Con mucho gusto, Javier. Bueno, hay varios caminos para reducir la pobreza. Uno de ellos, sin duda, es no hipotecar a las familias. Déjenme decirles lo que una joven de Coahuila me dijo recientemente. Josefina, libéranos de 3 cosas. Libéranos de los Moreira, libéranos de la deuda y del crimen organizado. Y aquí quiero presentar lo siguiente cuando digo que es la restauración de un mismo PRI. Aquí tenemos efectivamente los temas de la deuda. Aquí está la deuda de Coahuila y también la deuda de Michoacán. Aquí podemos ver claramente cómo en Coahuila las familias antes de Moreira debían 200 pesos, hoy deben 13,000 pesos y situación similar en otra proporción en Michoacán. No se supera la pobreza hipotecando la vida de las familias, no se supera la pobreza quitándoles márgenes de libertad. Quienes me escuchan en Coahuila lo saben en Coahuila, lo saben en Nayarit, lo saben en Yucatán y lo saben en muchos estados del país. Pero otro camino para reducir la pobreza es ejercer con transparencia el gasto público. Déjenme decirles también por qué se parecen tanto estos dos rostros del PRI. Este es el índice de corrupción y buen gobierno de Transparencia Mexicana. En el último año de la gestión del señor López Obrador como jefe de gobierno, de acuerdo a Transparencia Mexicana, la entidad fue la que tuvo el mayor índice de corrupción de todo el país. Y en el año 2010, cuando estuvo como gobernador Peña Nieto, el Estado de México fue la segunda entidad con mayor corrupción. Aquí dejo esto para que todos los mexicanos puedan ver que un camino para reducir la pobreza son los subsidios, es el crecimiento de la economía, es la educación, es el desarrollo sustentable, son los subsidios que no dañan al medio ambiente. Pero otro es dar rendición de cuentas. Y otro más, como me diría esta joven de Coahuila, que estoy segura me está escuchando, es no hipotecar la vida ni de nuestros hijos ni de nuestros nietos. Y por cierto, no deberán ser ustedes quienes paguen una deuda que no saben ni siquiera dónde está. Muchas gracias, Josefina. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Yo sostengo que debemos de atender el grave problema de la pobreza, de la desigualdad que hay en el país, porque solo así vamos a poder serenar a México. Si no hay trabajo, si no se atiende a los jóvenes, si no se combate la pobreza, no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, que tanto preocupa. Yo propongo, para garantizar la paz, la tranquilidad del país, y a eso me comprometo, propongo 3 acciones. La primera, precisamente,
es que se atiendan las causas del delito. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes, si hay educación, vamos a serenar al país. Eso es lo primero. Lo segundo que propongo es terminar con la corrupción. Tiene que haber una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Hoy no existe eso. No se sabe en dónde termina la delincuencia y en dónde comienza la autoridad. Para eso tienen que haber funcionarios incorruptibles en las procuradurías, en la Secretaría de Seguridad Pública, en las corporaciones policíacas. Y ese es el propósito, combatir la corrupción de arriba hacia abajo. Y lo tercero que propongo es que haya eficacia, que haya mando único. Como presidente de México voy a atender este asunto que tanto preocupa a los mexicanos todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Todos los días me reunía con el Gabinete de Seguridad Pública, yo recibía el parte de la policía y ahí tomábamos decisiones. Además, la sede del Poder Ejecutivo, el Gobierno de la República no va a estar nada más en Palacio Nacional. Vamos a estar en las distintas regiones del país donde se requiera para serenar a México. Pero insisto, es fundamental atender las causas. Muchas gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Yo quiero insistir en lo más importante que hoy tenemos delante de nosotros. Tenemos que abatir los niveles de pobreza que México vive. No puede ser que más de la mitad de la población de nuestro país viva bajo esta condición. Ya propuse 3 importantes acciones que voy a compartir con ustedes y a desglosar. Primero, erradicar la pobreza alimentaria. ¿Cómo? En primer lugar, prestándole más atención al campo de México, al campo y a la actividad agropecuaria, porque lo que ha encarecido los productos alimentarios es el que tengamos que importarlos del extranjero, pagar precios en dólares, y eso encarece la canasta alimentaria de los mexicanos. Uno de mis primeros compromisos es abatir y evitar el alza de los precios de los productos alimentarios de la canasta básica de los mexicanos. Y para ello, insisto, hay que alentar la producción en el campo y en la actividad pecuaria. ¿Cómo? Con mayor tecnificación, con créditos, con mayor orientación, con reconversión de cultivos, con organización de productores. Segundo, el programa de oportunidades, creado bajo los gobiernos priistas, bajo otra denominación, pero que estos programas han permitido mitigar el hambre en las regiones más apartadas del país y que hoy beneficia a más de 6 millones de familias mexicanas. Mi compromiso no solo es mantenerlo, sino ampliarlo. Y segundo, las brigadas Hambre Cero, para que a través de unidades móviles, medicinas y alimentos lleguemos a los lugares más apartados de nuestra geografía nacional. Segundo, el sistema de seguridad social universal, que dé 4 importantes beneficios: acceso real a la salud, el seguro temporal de desempleo, la pensión para los adultos mayores de más de 65 años y el seguro de invalidez. También he comprometido dar a quienes son jefas de familia un seguro de vida para que tengan la tranquilidad de que sus hijos tendrán el ingreso suficiente en caso de faltar. Y la escuela como un instrumento para la igualdad social, a través de las jornadas escolares completas, para que los niños puedan hacer ahí sus alimentos y tener, además de la currícula educativa, espacio para otras actividades culturales, recreativas y estudio de otras actividades. El programa de mochila completa, útiles escolares, primaria y secundaria de forma gratuita en todas las escuelas públicas. Muchas gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Gabriel Cuadra. Adelante, Gabriel. Claro, bueno, todo el mundo insiste en regalar dinero, pero nadie nos dice cómo financiar todas estas promesas, dádivas, subsidios que se están ofreciendo en este debate. Es algo que debe de preocuparnos, que no se nos diga quién va a pagar y cómo se va a pagar todo eso. Pero, en fin, la única manera de combatir la pobreza, en realidad, la verdadera política social, es la educación de calidad. Es el único igualador social, es la única forma de igualar las oportunidades. Por eso yo propongo que la educación sea la primera prioridad de gobierno, que se integre por primera vez
el Gabinete de Educación, con el secretario de Gobernación, de Trabajo, de Hacienda, desde luego de Educación Pública y también con la dirigencia de los maestros. Esto es fundamental. Necesitamos una revolución educativa. Necesitamos escuelas de maestros normales de la mejor calidad, profesionales, con excelente carrera magisterial. Necesitamos esa evaluación universal para todos los maestros, directores, inspectores y también para los secretarios de Educación Pública. Necesitamos los exámenes de oposición, necesitamos la escuela de tiempo completo, pero yo sí he dicho cómo financiarla, quitándole recursos de los subsidios a los combustibles y dándoselos a la educación para que tú tengas empleo, para que tus hijos tengan mejores oportunidades. Por eso es fundamental esta revolución educativa. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Y tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. En mi experiencia como secretaria de Desarrollo Social, pude darme cuenta de manera muy clara que lo que más le urge a los más pobres es tener acceso a crédito. Por supuesto, hubo diferencias muy notables entre el programa que yo recibí en el 2000 y el programa Oportunidades. Las becas pasaron de secundaria a bachillerato y tuvimos padrones de beneficiarios y no hubo más un uso clientelar. Quiero también establecer de manera muy contundente. Insisto también, el dilema es un retorno del PRI con dos rostros diferentes: el caos, la intolerancia, las crisis económicas, porque efectivamente, si no se quieren las reformas por parte del candidato del PRD, si las cuentas no salen, lo único que queda es la deuda. Y no solamente eso, voy a retomar algunas palabras de Javier Sicilia. Significa también, le dijo al candidato López Obrador, la red de componendas locales con dirigentes que años atrás reprimieron a quienes buscaban el camino democrático. El señor Bartlett es solo la punta del iceberg. El señor Bartlett, que fue quien fraguó el fraude electoral de 1988. Y también quiero regresar a un punto importante, y por qué insisto que son dos rostros de una misma moneda. Porque uno le dedica su tesis a quien uno admira. Esta es la tesis que el candidato del PRI le dedicó a Arturo Montiel. Y al calce dice lo siguiente: licenciado Arturo Montiel Rojas, por su ejemplo de tenacidad y de trabajo. Sinceramente lamento que hoy Germán Deza ya no esté para recordar si podía dormir tranquilo. Déjenme regresar brevemente a mis propuestas, porque ha llegado el momento también de abrir de manera más clara la telefonía y lograr que todos los mexicanos tengan acceso a Internet gratuito. Esto cierra las brechas de desigualdad y esto va a permitir que millones de mexicanos se incorporen también al mundo de la educación, y donde no hay carreteras, ustedes lo saben muy bien, puede llegar también la fibra óptica. Muchas gracias, Josefina. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. He recorrido todo el país, conozco todos los municipios de México, más que nadie, no es por presumir, los 2.042 municipios de México, incluidos los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Conozco el territorio como la palma de mi mano y he recogido los sentimientos de la gente. Sé lo que se tiene que hacer para sacar a México de esta grave crisis en que se encuentra, de este atolladero en que lo han metido por políticas que solo benefician a una minoría. Tengo muy claro lo que se tiene que hacer, hay proyecto y también tengo un buen equipo, un gabinete, porque se requiere contar con el apoyo de mujeres, de hombres inteligentes, honestos. Tengo presente lo que fue el gabinete de Juárez, conozco la historia, eran hombres que parecían gigantes y así lograron la restauración de la República.